La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Claudio Herreros Cataldi. Él es encargado de la implementación de telemedicina en IPS. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, antes de entrar a hablar de la telemedicina, contanos, por favor, vos comentanos, presentate, cuándo te recibiste, qué especialidad tenés, cómo estás con esto de telemedicina. Bueno, yo soy médico egresado en el año 1994 de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. A partir del año 96, la residencia en pediatría. Ocupé unos cargos públicos de dirección en el Ministerio de Salud que me empujaron hacia la parte a hacer cosas de informática. Posteriormente accedo a trabajar al Instituto de Previsión Social y en el año 2010 paso a trabajar con la gente de sistemas en salud propiamente, trabajando en el desarrollo de proyectos, implementaciones, capacitación de todo lo que sea proyectos. Y desde el año 2020 la gerencia de salud me da la responsabilidad, me nombran encargado de la implementación de la telemedicina en el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Un desafío importante, muy lindo, moderno, mucha tecnología, acorde a los tiempos en que vivimos principalmente, ¿verdad? Claro. Qué fantástico, pero ¿cómo hacer de cero? Porque antes no había nada de eso, doctor, ¿verdad? Bueno, realmente el día a día del médico es, y cuanto más pasa el tiempo, es el teléfono. Sí. El teléfono es la teleconsulta de pasillo, la teleconsulta del auto, la teleconsulta que día a día vamos teniendo de aquellos pacientes que por algún motivo en todas las especialidades tenemos ese enlace con el paciente en forma telefónica, ¿verdad? Por supuesto que ahí no es directamente un paciente con nosotros. Ese paciente muchas veces lo tenemos conocido y hay veces que no sabemos y que lo tenemos que derivar al consultorio para conocer y para saber, y sobre todo dependiendo de cada caso. En este tren de cosas, la telemedicina en IPS tuvo sus orígenes en el año 2016-17 aproximadamente, con una hidalguía de unos colegas entre el Hospital Central y el Instituto de Previsión Social de Pilar, en donde empiezan a trabajar y se concreta con la ayuda de sistemas de salud, con la ayuda de salud, ¿verdad? Departamentos que son estructuras del Instituto de Previsión Social. Sí. Se concreta y a partir de ahí comienzan trabajos del proyecto a lograr lo que se concreta con la compra de unos equipamientos de primer mundo, únicos aquí en Paraguay, que lo estamos ahora entendiendo, instalando, empezando a caminar con ellos. Esos equipamientos son de tres tipos. El equipamiento móvil tiene dos opciones, que son carros y portátiles, maletines portátiles, y unos que son unas estaciones de trabajo fijas y que son de uso en este momento del especialista. Ese proyecto fue madurando hasta hacer esta adquisición y entre los equipos, en este momento tenemos 40 carros
distribuidos en este momento están con 36 localidades, 37 repartidos por el interior. IPS tiene sus establecimientos repartidos en área interior y área central. Y entre ambas direcciones están repartidas esas 36 unidades. Los maletines, los portátiles sin rueda, por decir así, están dentro de un maletín en forma compacta. Ambos equipos tienen una funcionalidad maravillosa, tienen muchos accesorios. Entre los accesorios tenemos una cámara a la cual se le puede aplicar distintos tipos de lentes de forma que pueda funcionar como una cámara ambiental, una cámara de vista dermatológica para hacer dermatoscopía. Se le cambia el lente y sirve para hacer otoscopía, la vista del oído, y otro lente para hacer fondo de ojo. Eso es algo maravilloso que es con lo que quiero terminar el programa para dar un boom a futuro. El carro tiene unas ruedas a partir de ahí, o sea, para que pueda movilizarse dentro de un establecimiento, porque el flujo, o sea, el paciente puede ser atendido dependiendo del flujo que siga en internado o en ambulatorio. Al estar internado puede ser en sala o puede ser en urgencia, o el ambulatorio puede ser urgencia o en consultorio. Entonces, a partir de ahí es donde la rueda del carro se convierte en algo importante. Claro. Como hablamos, como accesorio tiene la cámara y tiene también termómetro, que es el del oído, tiene el que ahora está de moda, que es el oxímetro, que es el sensor de la saturación de oxígeno en el dedo. Tiene la capacidad de hacer electrocardiograma, tiene la capacidad de hacer espirometría, que es la medición del flujo y funcionalidad respiratoria. Sí. Y tiene un equipo que es para hacer ecografía, que se conecta, ¿verdad? Por supuesto, al equipo, sea carro o maletín, ambas tienen la misma capacidad de conexión con todo tipo de accesorios. Entonces pueden funcionar a manera remota. Esos equipos se conectan en este momento a una central que es la Workstation. La Workstation son computadoras. Tanto el maletín como el carro básicamente es una computadora en la cual, por supuesto, tienen sus monitores, y en el caso del maletín tiene una tablet cuya cámara sirve de una vista ambiental. En el carro tiene una cámara que está por encima del monitor que sirve para la vista ambiental. Es muy importante porque cuando queremos ver al paciente caminar, la cámara ambiental enfoca al paciente caminando desde la entrada. Claro. Y la otra cámara que hablamos, que con el cambio de lente sirve para una vista lateral, por ejemplo. Entonces el médico, un traumatólogo, un reumatólogo puede ver al paciente de frente y de costado haciendo una misma marcha. Claro, claro. En este momento estamos implementando todo esto entre capacitaciones. Si bien todo esto que estamos hablando es equipamiento de telemedicina, es un equipo como hablamos al principio, es el que reemplaza al teléfono y da la misma y mejor funcionalidad. Es una computadora, pero con uso médico, ¿verdad? Con todos los accesorios que se le colocan. Nos da la situación fidedigna del paciente. Todo eso se ve en el monitor del portátil y también en la Workstation una duplicación de pantalla. Entonces, la Workstation tiene 3 monitores. Un monitor, el central, que es el que duplica la pantalla distante. Un monitor de grado médico que sirve para ver imágenes, la radiografía, tomografía, resonancia magnética,
de la especialidad que se está trabajando. Y el otro monitor sirve para ver el historial médico. Todo esto, estamos hablando de que son 3 sistemas, Sí. se está construyendo y en estos días vamos a recibir el modelo experimental o a prueba del sistema integrado que va a integrar propiamente esos sistemas. Es decir, el médico, en vez de entrar en el sistema de imágenes, en el sistema de información médica, en el sistema de conexión, directamente ya accede y se ubica automáticamente en todo. Qué maravilla. Desde el punto de vista especialista. Claro. Si bien todo el sistema de información hospitalaria corre en el sistema tradicional porque es el que van a usar las 50 localidades, los 40 carros y los 10 maletines están repartidos y van a usar eso, el sistema oficial de información médica. Y como le digo, corre en forma separada, si bien a través de la fibra óptica que constituye la red de información de IPS. El gran desafío es unir esas dos cosas, integrar todo lo que es el sistema, porque el sistema tiene muchas configuraciones que justamente hacen la regulación y los controles de tipo médico, ¿verdad? O sea, que cada especialidad pueda indicar sus medicamentos, que cada especialista pueda ser agendado y pueda ver todo. Entonces, esos son flujos que se configuran en el sistema de información hospitalaria. Pero al estar en el sistema integrado, van a trabajar conjuntamente. Se destaca que la telemedicina es una modalidad de atención. Yo puedo tener una atención presencial en consultorio, pero puedo tener una atención a distancia a través de esto. La telemedicina hoy en día es el boom por el COVID. El COVID nos está empujando hacia el primer mundo. Así mismo. Y estamos, los colegas de distintas edades ven, por suerte, con buenos ojos y colaboran de manera excepcional. Qué bueno eso que me decís, doctor, porque esto es algo nuevo y hay médicos ya con muchos años de trayectoria que te iba a preguntar cómo se adaptaron a esto, ¿verdad? Porque es muy diferente, obviamente, como ya lo decís, tienen que verla al paciente. Una cosa es ver por teléfono, por WhatsApp, y otra cosa es verlo en el consultorio, y sobre todo la primera vez. Pero con este tema del COVID o con el tema de las distancias, ¿verdad? Gente del interior que pueda ser tratada por el médico que necesita y que está, por ejemplo, en Asunción. El proyecto piloto empezamos la implementación con el proyecto piloto con 4 especialidades. Tenemos médicos de todas las edades, adaptación plena. ¡Qué bueno! Al contrario, los mayores son de punta. ¡Qué genial! Y llevan de maravillas, de taquito, como se dice. De taquito, qué genial. Doctor, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a seguir hablando. Estas son muy buenas noticias que nos trae el doctor Claudio Herreros Cataldi. Volvemos ya. Bueno, seguimos hablando de telemedicina con el doctor Claudio Herreros Cataldi, que es el encargado de la implementación de la telemedicina en el IPS, y realmente da gusto entrevistarlo y da gusto escucharlo hablar, porque se ve, primero, que conoce absolutamente todos los detalles al dedillo este tema, y después doctor, esa energía que tenés y esa pasión que tenés, cómo se nota que te encanta eso, y eso se transmite. Entonces, queremos seguir escuchándote y que nos cuentes, bueno, un poco más de esto.
Genial. El plan piloto empezamos a idear con las especialidades que ya venían en la práctica de esta modalidad. Reumatología, neurología y cardiología. Y se sumó endocrinología. No se notó la diferencia entre los viejos y los nuevos, todos adaptados a pleno. Qué bueno. Básicamente, el plan consistía en establecer, que es lo que le llamamos la protocolización. Nosotros empezamos reuniones con esas 4 especialidades, se diseñan las fichas que necesitan ellos. En la protocolización se presenta, se plantea eso. Las fichas para los especialistas y para los médicos del interior, a quienes se les denominan facilitadores, o consultores, especialistas y consultantes facilitadores. Entonces, a partir de ahí, de esa protocolización, se establece también la lista de medicamentos que van a necesitar por cada especialidad o por cada práctica. Y, por último, la lista de exámenes. En cuanto a recursos humanos, ellos ofrecen el pool de gente que va a estar dedicada a esto. Como es plan piloto, son los jefes de servicio que están tomando la posta, y es buenísimo porque el jefe mismo involucrado es el que entiende todo y puede después también dar participación a otros integrantes del equipo. Existen algunas especialidades, por ejemplo, neurología, que tiene 2 prácticas, una práctica que es ACV, otra práctica que es neurología general. Le llamamos práctica para diferenciar algo que es diferente de una misma especialidad, pero diferentes aspectos. Claro. De las 50 posibilidades de equipos móviles, tenemos empezando con 12, realmente son 12 a 17 localidades con las que empezamos. Porque el COVID nos recortó mucho el trabajo en el sentido de que hay muchos servicios del IPS que pasaron a ser COVID, entonces todo lo que no era paciente respiratorio, que justamente son estos pacientes crónicos, de repente no se los veía ahí, ¿verdad? Sí. Y ahora de a poco se va corrigiendo eso a la normalidad, por decir así. Se comenzó a implementar en varias localidades del interior. Tenemos, por dar ejemplos, Saltos del Guairá, Minga, Guazú, Concepción, Horqueta, Santaní, Pilar, Fram, Juenau, Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan, están para el plan de tipo agudo, ¿verdad? Esas especialidades, entonces, a partir de ese diseño de la protocolización, se establece la necesidad de crear las fichas que van a usar los distintos médicos, y ahí es importante destacar el proceso, el proceso integral que se sigue, ¿verdad? Básicamente surge el paciente, toma su turno a través de call center o el agendamiento, llega al establecimiento y confirma la consulta. Eso es todo, la consulta regular, llega al médico, como dijimos, puede ser consultorio, urgencias, internado. Ese médico atiende al paciente usando el sistema de información. En el proceso de atención determina la necesidad de una interconsulta, y entonces ahí hace un agendamiento con el médico, con el médico facilitador, que va a ser el que va a contactar con el especialista en el proceso de la interconsulta. Sí. Ese médico facilitador en la pre-teleconsulta puede ser el mismo médico tratante que se convierte en facilitador, o puede ser otro médico que sea intermediario, por decir así. Este médico facilitador es el que completa las fichas protocolizadas y prepara al paciente para el momento en que va a tener el enlace. ¿Qué quiere decir prepara? ¿Cómo le prepara? Le prepara en el sentido de
ver todo lo que la ficha de preconsulta necesita el paciente de acuerdo al caso. Por decir así, es un dolor de cadera y necesita una radiografía, una tomografía, ecografía, todo eso, o necesita estudios laboratoriales. Sí. Entonces, que ya está protocolizado eso en los protocolos, sale el pedido, que es lo que ponemos en la ficha. Ya. Entonces, el médico facilitador ve que ese paciente tenga todo para que esa teleconsulta sea integral y óptima. O sea, el es paciente, un preparatorio. Claro, el paciente ya tiene que tener su radiografía, su todo Sí. para cuando hace la interconsulta con el Esto otro es médico. en un momento, en un Claro. tiempo. Sí. Todavía no llegamos al enlace. El médico tratante habla con el facilitador Sí. o el médico tratante completa la Sí. ficha, prepara todo, ese es el rol del consultante. Sí. Hablamos todo de una localidad todavía. Sí. Eso es, Sí. tiempo 1 puede ser la consulta, tiempo 2 puede ser la pre-teleconsulta, Sí. que puede ser en el mismo tiempo también. Claro. Le cita y le agenda para la teleconsulta, que sería un tiempo 3, Sí. por dar así un flujo. Vos consultaste, te derivaron a mí, o yo consultaste conmigo, yo te pido todo y te digo, bueno, dentro de un mes vení y vamos a hablar con el reumatólogo. Claro. Pero para esa consulta necesito que traigas tales estudios. Claro, claro. Entonces, en ese tiempo, vos te haces los estudios. Si hay en el IPS local, se hace en la localidad, en el ministerio se hace porque hay muchos convenios con el ministerio, y si no hay por ahí, al final se termina con algún privado Claro. o en alguna localidad cercana. Sí. Entonces, para cuando toque eso en el momento de la teleconsulta, el facilitador hace de enganche y revisa esa documentación antes de confirmar la consulta con el especialista, Ya. el tiempo 3. Entonces, el especialista también, por su parte, accede al sistema integrado que habíamos dicho, revisa, por ejemplo, el día antes ya puede él revisar la ficha, ya está al tanto de qué va a haber, en su teléfono le va a llegar la agenda de los pacientes, al paciente le va a llegar, está agendado tal fecha, hoy es su turno a tal hora, por mensaje recordatorio avisando de que la consulta está hoy, ¿verdad? Dios mío, esto es Paraguay, señoras y señores, por favor. Eso no me quiero decir. Ya le seguimos escuchando al doctor. Realmente estamos hablando con colegas, se sorprenden realmente, Sí. ¿verdad? Muchos ya quieren meter pasos importantes Claro. a los que yo creo que vamos a llegar Ajá. en algún momento, ¿verdad? Sí. Y- Bueno, te interrumpí, doctor. Espera que estamos ya. El médico, ¿dónde Bueno, estamos? el médico tratante, Sí, el médico especialista puede revisar, recibe la agenda del día o puede entrar y revisar, porque esto es web, a Sí. través de su usuario él puede ver, Claro. qué sé yo, en su casa esta noche, ve que tiene mañana, puede entrar en la ficha del paciente, revisa, puede pedir algún estudio. La señora Vivi necesita tal cosa más, de acuerdo a lo que dice ahí Claro. la historia, necesito que le pidas tal cosa. Y tal es así que de repente da la casualidad que se puede hacer el estudio y llegar al momento con ese estudio. La señora Vivi necesita Botox. No era eso. Bueno, y después. Ese por telemedicina. Bueno, y resulta ser que a partir de ahí, entonces llega el momento, el médico tratante abre la agenda y él ve su lista de pacientes. Pero a diferencia de la agenda de consultorio, en donde uno puede abrir la puerta y verle a los 20 Sí. que están ahí, en su lista, ahí están los 20, Sí. ve esa lista, pero cada uno está en diferentes puntos del país. Claro. Que pasa también la ansiedad del otro lado, Mm. porque así como en el consultorio puede ser que el número 5 pase como primero porque los 4 anteriores no vinieron, no asistieron, pasa también con el interior, que no todas las localidades para el día tienen pacientes agendados. Sí. Entonces,
Si las 4 localidades anteriores no tienen, de la cuarta localidad pasa a ser el único paciente del día, por decirlo así. Lo que tienen que tener es un buen internet. Tenemos a través de la fibra óptica, pero con la fibra óptica tenemos problemas. Ahora o se roba la fibra, ¡ay, Dios! O se incendia la fibra por los incendios forestales, o cae una planta, un árbol o su rama y llévala. Por eso estamos hablando de un plan de contingencia, a través de convenios con Copaco, que estamos en espera de eso, para dotar de módem a cada móvil, de forma que tengan una salida de emergencia. Así también estamos con UPS para las localidades remotas. Hablamos de Bahía Negra, hablamos de Rosario, Puerto Rosario, hablamos de localidades realmente distantes, de difícil acceso, ¿verdad? Y llevar una especialidad, llevarle a un neurólogo a esa zona, ¿verdad? Telemáticamente. Claro. Es algo importante y que la gente se ve muy agradecida porque se le soluciona localmente su problema. Claro, porque si no, antes de esto, no tenían otra más que venir a Asunción o a algún lugar donde haya un médico tratante de esa especialidad. Porque quieras o no, todo se concentra en Asunción, ¿verdad? Entonces, hay ciudades del interior del país, cabeceras departamentales, hay miles de lugares maravillosos, fantásticos, pero todavía es como que falta eso y con esta telemedicina se soluciona ese problema. Qué genial. Doc, una pausita y volvemos, más interesante. Está rápido la pausa y ya venimos. Solo les puedo decir que estoy demasiado feliz de conocer esto que ya se está usando, no es un proyecto a futuro, es algo que ya se tiene, que es la telemedicina en IPS, y el doctor Claudio Herreros Cataldi es el que nos está explicando todo esto. Doctor, somos todos oídos, queremos seguir escuchando. Bueno, como iba diciendo, el tema del proceso en sí, llegamos hasta donde entra el especialista en juego. El especialista, a partir de la lista de pacientes, comienza, por decir así, llamando a un paciente de Hohenau y empieza a través de un sistema de enlace que se llama AGNES, que va a ser parte del sistema integrado, va a contactar con la localidad correspondiente. Todo lo que él haga a través del sistema integrado, que es una vista amigable e integrada del mismo sistema de información hospitalaria, es donde va a enlazar con el facilitador que está con el paciente. La telemedicina que estamos haciendo es entre médico y médico. Es una teleinterconsulta. De forma a que haya un corresponsable de la atención al paciente a nivel local. Claro. Muy importante, la confianza, igual el paciente ve un médico. Por supuesto que existen prácticas o especialidades que de repente hasta podría obviarse la presencia de ese médico, pero en este momento, por lo menos para empezar y para tener el plan piloto, está bueno eso. Como habíamos hablado, el especialista hace el enlace. Una vez que le hace el enlace, en base a lo que ya tiene en la ficha, pide, pregunta, se presenta primero, ¿verdad? Y después hace el ciclo de todo médico, ¿verdad? La historia clínica, le va consultando sus síntomas, le pide. Todo depende de la especialidad a la cual estamos. Bueno, entonces, una vez que el especialista
revisa y plantea lo que le plantea al médico facilitador lo que tiene que volver a pedir al paciente en caso de que necesite más estudios o en caso de que necesite un control más adelante. Sí. Y entonces el médico facilitador es el que hace ese ciclo de ahí, ¿verdad? Finalmente, y en base a aquello que hablamos de la protocolización, el paciente va a farmacia y retira su medicamento, que realmente es el objetivo muchas veces de nuestra gente, ¿verdad? Claro. Llegar a su remedio. Sí. Y justamente a partir de todo ese prediseño es a donde el paciente finalmente puede llegar a tener su remedio, ¿verdad? Cuando se hace esta consulta, va el paciente en su localidad, habla con el médico le pide todo ese protocolo para antes de llamar al especialista. Una vez que es el momento de que el paciente hable con el especialista, ¿está también el médico ahí, verdad? Sí, está presente y por eso se llama teleinterconsulta. Ya. La interconsulta es del facilitador Claro. queriendo saber algo más acerca de la patología del paciente, Sí. que ya es nivel especialista. Claro. Y a nivel especialista tenemos reumatología, neurología, endocrinología y cardiología. En cuanto a la distribución de los equipos, en este momento se ha instalado una workstation de especialista a neurología y a cardiología. ¿Por qué? Porque ellos tienen atención 24 horas, Sí. tienen internados y tienen sus médicos de guardia. Y a partir de ahí tienen sus casos de urgencia, que son el código ictus y el código infarto. Código ictus muchas veces relacionados a ACV, Sí. accidente cerebrovascular, que la neurología tiene una red establecida. Entonces cuando sale un caso, ellos se comunican y pasan, se lo registra como para la teleconsulta de urgencia y pasa al sistema de telemedicina, ¿verdad? Con el equipamiento que tienen ahí en su servicio. Sí. Lo mismo para infarto. Cuando surge un caso, entonces contactan ellos y, por decir hoy en día, telemedicina a capela, a telefonazo, Sí. se los va guiando al médico que está con el paciente y se lo monitorea de forma telefónica. En este momento, ese monitoreo podemos ir volcando ya a telemedicina y entonces a partir de ahí todo el equipamiento, el monitoreo y el seguimiento puede hacerse a través de esto. Cabe destacar que una urgencia interrumpe una consulta regular. Sí. Si está corriendo una teleconsulta con un paciente establecido de forma regular en agenda regular de neurología y surge un caso de ACV, ese paciente interrumpe Claro, de obvio. otro. Que es lo que pasaría en modo presencial. Exactamente. Sí. Es igualito, es calcado, Claro. a lo presencial, ¿verdad? Y Pero ahora mi consulta es la siguiente. ¿No hay algunos casos en que el médico tiene que palpar, que el médico tiene que ver ahí? depende, justamente es un problema que podría ser suplido por el médico que está con el paciente. Sí. Hay un médico con el paciente. Claro. Como van a hablar en idioma médico y también hay prácticas, no podemos meter toda la medicina Claro, a telemedicina claro. y menos todavía empezando, ¿verdad? Sí. Por eso vamos en un plan gradual, Ya. tanto de meter localidades como meter especialidades. Igual, empezamos con una localidad. Sí. Después sumamos 3 localidades. Después no había pacientes en 2 y teníamos un solo paciente. Sumamos 6 localidades. Vamos de esa forma gradualmente para que vaya esto también haciéndose una retroalimentación, porque la telemedicina es una parte de todo lo que es telemática. Ahora, ¿cómo reaccionaron los pacientes? ¿Hay diferencia entre los primeros pacientes que que fueron pacientes de telemedicina a ahora?
se los ve muy familiarizados a los pacientes, ¿verdad? Eso vamos a ver en unas entrevistas que a ellos se ven muy agradecidos. Qué gusto. Porque justo coincide con el tema de la pandemia, que ellos no quieren aglomerarse, no quieren Claro, viajar sí. significa venir apretado muchas Sí. veces o venir en el colectivo o aunque alguien le traiga, Sí. está el riesgo a aglomerarse, el Claro. riesgo del hospital. Sí. Entonces la gente está muy agradecida en ese sentido, ¿verdad? Hay casos muy destacables, por ejemplo, en donde, por decir así, un paciente con un tumor se detectó que creció entre un control y otro y fue solucionado, se operó Sí. pronto, ¿verdad? Porque como los neurólogos están en contacto con los neurocirujanos y ahí entonces Claro. también se actuó rápido, ¿verdad? Fue Gracias a eso, a la telemedicina. a la oportunidad Claro, que se cae en el momento justo, ¿verdad? claro. Íbamos diciendo que este tema de la telemedicina también sirve para hacer capacitaciones, las telescapacitaciones que se hace, si bien puede hacerse fuera del país, como se hizo con otros países, en este momento es el interés de que nuestros especialistas vayan enseñando a los médicos caso por caso. Ningún caso es igual a otro. Claro. Entonces, como un médico prácticamente está en contacto con el mismo especialista semana a semana, porque la agenda se hace de esa forma. Se configura la agenda para que una localidad esté teniendo la misma especialidad. Por dar un ejemplo, Mingaguazú, reumatología, los viernes a tal hora. Ah, ya. Entonces, todos los viernes ya ese turno está establecido y ya queda fijo ahí. Puede ser que haya paciente, puede ser que no haya paciente, igualito a lo que pasa en el consultorio privado, Claro. presencial. Puede ser que venga al 100%, puede ser que venga a la mitad. En este momento IPS está volviendo a lo presencial 100%. Teníamos esa otra opción de teleconsulta telefónica en donde el especialista llamaba y eso ahora quedó cancelado y todo es presencial. Y lo de telemedicina sigue por el nivel de comunicación Claro. y haciendo uso del equipamiento que Claro. tenemos. Entonces esas telecapacitaciones son muy importantes. Es más, a un principio teníamos la idea de que íbamos a tenerle a 250 médicos enseñándole todo lo de reumato, todo lo de neuro, Claro. todo. Pero en la práctica te das cuenta que N localidades que tenés son los que van a estar siendo tu interlocutor. Claro. Entonces no son los 200, son esos especialistas, esos colegas que están del otro lado. Y se ven también muy agradecidos ellos porque tienen ya sus años y van haciendo una actualización de algo que de Claro. repente no es lo suyo, porque puede ser un médico de guardia, por decir así, un médico cirujano, que por ser el día y la localidad es pequeña, entonces él hace de facilitador. Claro, claro, Y un claro. cirujano hablando con un reumatólogo, hablando con un cardiólogo, hace una actualización, ¿verdad? Y entonces se ven también ellos agradecidos en ese sentido y es el tipo de capacitación que vamos a ir haciendo, Qué ¿verdad? fantástico. Doc, hacemos otro cortecito. A la vuelta ya estamos en la parte final del programa. Tenemos todavía un tiempito. Volvemos ya. Bueno, nos reímos porque me dicen acá 3 minutos y termina el programa y hay tantas cosas todavía que queremos seguir hablando con nuestro invitado, el doctor Claudio Herreros Cataldi, pero de verdad creo que lo más importante es poder comunicar esto, doctor, de cómo IPS está
a la vanguardia, está con lo último de lo último y que lo más importante es que puede llegar esa atención del especialista a todos los puntos de nuestro país. Esa es la idea, Vivi. Realmente estamos haciendo las cosas a paso lento, pero estamos queriendo hacer las cosas bien. No queremos apurarnos porque cada especialidad tiene mucho detalle, mucho trabajo. Y por otro lado, si bien este es el proyecto piloto y estamos haciendo todas las cosas a prueba, lo formal y lo regular que va a quedar, tenemos que tener un camino hecho y andado. En este momento tenemos 4 especialidades y una que otra tienen otras prácticas. Pero cuando vayamos metiendo las 60 especialidades del hospital, va a ser imposible manejar eso, así que necesitamos tener caminos formales para que vayamos metiendo eso gradualmente. Estamos empezando los trabajos de inducción a los colegas del hospital, en donde a los especialistas empezamos con el sector, con el departamento quirúrgico, a ir hablando con ellos, porque, por ejemplo, podría darse un control preoperatorio y postoperatorio, en donde, por dar así un ejemplo rápido, un médico quiere ver cómo camina o quiere ver la herida y el paciente va a venir de su lugar remoto para mostrar, para un minuto. Claro. Entonces, desde el punto de vista que está un médico allá, el doctor aquí, el que le operó, puede decirle, retirarle puntos separados o dejarle, hacerle una curación nomás y le vemos en una semana. Ese tipo de cosas es invaluable para la gente. Maravilloso realmente, doctor, todo lo que nos contaste. Te queremos invitar a otro programa. Se nos terminó nuestro programa, te queremos invitar a otro más. Un minuto, sí, Vivi. Dale. Bueno, ¿hacia dónde vamos con esto? Sí. IPS con esto va a entrar al primer mundo, pero con los 2 pasos y de pleno. Como hablamos que los equipos tienen esa cámara capta imágenes de fondo de ojo. Hablamos de que tenemos 50 equipos. Eso, si tenemos 50, son una cantidad importante de imágenes. Claro. Va a ser imposible eso que pueda procesarse humanamente de forma rápida. Claro. Por eso pensamos en meter inteligencia artificial. ¡Wow! Y eso sí es ultra top, de primer mundo, y no para reemplazarle al médico certificando los problemas del ojo o problemas de la piel, sino que haciendo detección pronta y el médico enfoque su atención en esos pacientes delicados. Ay, doctor, ¿por qué no me contaste eso al inicio, ya que se terminó el programa? Bueno, te invito a otro programa, dale. Sin problema. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Muy amable. Nos despedimos, se acabó el programa. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.